Elena, necesitamos hablar. Mi esposo David irrumpió en mi oficina sin previo aviso, algo inusual en él. Normalmente respetaba mi espacio de trabajo, especialmente porque había construido esta empresa desde cero hace 10 años. ¿Qué sucede? Levanté la vista de mis documentos, notando inmediatamente su expresión tensa. Es Roberto, está en problemas graves. Roberto, su hermano menor. Por supuesto que era sobre él. Siempre era sobre él. ¿Qué hizo esta vez?, pregunté, intentando mantener mi voz neutral. David se desplomó en la silla frente a mi escritorio, pasando sus manos por su cabello canoso. A sus 45 años, parecía haber envejecido una década en los últimos meses, principalmente debido a las constantes crisis de su hermano. Está en quiebra total. Los prestamistas están tras él, y si no consigue $2 millones antes del fin de mes, irá a la cárcel. Me recliné en mi silla, procesando la información. Roberto siempre había sido irresponsable con el dinero, pero esto era otro nivel. David, lo siento mucho, pero... Tu empresa, me interrumpió. Tu empresa vale más de 3 millones. Si la vendes ahora. Me quedé helada. Disculpa. Elena, es mi hermano. Mi única familia. No puedo dejarlo ir a la cárcel. ¿Y tu solución es que venda la empresa que construí durante una década? Podemos empezar de nuevo. Eres inteligente, puedes construir otra empresa. Me levanté de mi silla, incapaz de mantenerme sentada. David, ¿te estás escuchando? Esta empresa no es solo dinero. Son años de trabajo, son 30 empleados que dependen de mí, son. Es familia, golpeó mi escritorio con su puño. ¿Qué no entiendes? Roberto es familia. ¿Y yo qué soy? Mi voz salió más suave de lo que esperaba. ¿Qué he sido estos 15 años de matrimonio? David se levantó también, acercándose a mí. Elena, por favor. Eres mi esposa, te amo, pero esto es diferente. Roberto necesita ayuda. Roberto siempre necesita ayuda, respondí. ¿Recuerdas cuando le prestamos dinero para su primer negocio? Lo perdió todo en apuestas. ¿O cuando le conseguiste ese trabajo en tu empresa? Robó de la caja y casi te despiden a ti. Era joven. Ha cambiado. Sacudí mi cabeza. No, David. No ha cambiado. Y no venderé mi empresa. Mi esposo me miró fijamente por un momento antes de sacar su teléfono. Bien. Entonces supongo que tendré que mostrarle esto a la junta directiva. Mi corazón se detuvo cuando vi las fotos en su pantalla. Eran documentos confidenciales de la empresa, información que solo yo y mi equipo más cercano conocíamos. ¿De dónde sacaste eso? Roberto los encontró, sonrió sin humor. Digamos que algunos de tus leales empleados no son tan leales cuando se les ofrece el dinero correcto. Me están chantajeando. Te estamos dando una opción, corrigió David. Vende la empresa, ayuda a Roberto, y nadie necesita ver estos documentos. O mantén tu precioso negocio, y veremos cuánto vale cuando estos papeles lleguen a los medios. Me senté lentamente, sintiendo como si el aire hubiera sido extraído de la habitación. 15 años de matrimonio, y nunca había visto este lado de David. ¿Cuándo te convertiste en esto?, susurré. Cuando mi esposa decidió que su negocio era más importante que la familia, respondió fríamente. Tienes hasta mañana para decidir. Salió de mi oficina, dejándome sola con mis pensamientos. Pero lo que David no sabía era que yo ya había estado preparada para algo así. Después de años de ver el comportamiento de Roberto, había tomado precauciones. Tomé mi teléfono y marqué un número que había esperado no tener que usar nunca. ¿Lucas? Sí, soy Elena. Necesito que pongas en marcha el plan B. Sí, ahora. Colgué y miré por la ventana de mi oficina hacia el horizonte de la ciudad. David quería una venta de la empresa. Bien, le daría exactamente eso. Pero como estaba a punto de descubrir, no todas las ventas salen según lo planeado. La mañana siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. Cuando entré a la oficina, David y Roberto ya estaban esperando en la sala de juntas. Roberto lucía tan desaliñado como siempre, con su camisa arrugada y ese brillo nervioso en sus ojos que había aprendido a reconocer como señal de problemas. Buenos días, cuñadita, sonrió Roberto, mostrando esa sonrisa falsa que tanto detestaba. No respondí. En cambio,
Me senté en mi lugar habitual en la cabecera de la mesa y abrí mi portafolio. Entonces, David se inclinó hacia adelante. ¿Tomaste tu decisión? Sí, respondí simplemente, sacando una carpeta. Vendré la empresa. La sonrisa de Roberto se ensanchó, y David pareció relajarse visiblemente. Sabía que entrarías en razón, amor, dijo David, intentando tomar mi mano sobre la mesa. La retiré sutilmente. El comprador llegará en cualquier momento, continué, ignorando su gesto. Ya está todo arreglado. Comprador. Roberto frunció el ceño. ¿De qué hablas? Pensé que simplemente transferirías. ¿Transferir? A ti. Solté una risa sin humor. No, Roberto. Esto es una venta real, legal y documentada. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. Mi asistente Ana asomó la cabeza. Señora Elena, el señor Martínez está aquí. Hazlo pasar. La sangre abandonó el rostro de Roberto cuando Lucas Martínez entró en la sala. Lo reconocía, por supuesto. Lucas era el investigador privado más respetado de la ciudad, y también era conocido por su trabajo con la unidad de fraudes financieros. Buenos días, saludó Lucas, sentándose tranquilamente. Comenzamos. ¿Qué significa esto? David se puso de pie. Elena, ¿qué estás haciendo? Exactamente lo que pediste, cariño, respondí, sacando más documentos. Estoy vendiendo mi empresa. El señor Martínez representa a un grupo de inversores muy interesados. Lucas abrió su propio maletín. Antes de proceder con la venta, sin embargo, hay algunos asuntos que necesitamos aclarar. Miró directamente a Roberto. Específicamente sobre ciertos préstamos fraudulentos y documentos falsificados. Roberto se levantó tan rápido que casi volcó su silla. Esto es ridículo. Me voy. Siéntate, la voz de Lucas era tranquila pero autoritaria. La policía está afuera, y tienen muchas preguntas sobre cómo obtuviste esos documentos confidenciales. David me miró, la traición clara en sus ojos. Elena. ¿Sabes qué es lo gracioso, David? Lo interrumpí. Que durante años, te he visto elegir a Roberto sobre mí. Pequeñas cosas al principio, cancelar nuestras cenas por sus emergencias, usar nuestros ahorros para sus inversiones. Pero esto. Sacudí mi cabeza. Esto cruzó una línea. Solo estaba tratando de ayudar a mi hermano. No, estabas permitiendo que destruyera otra vida más. ¿Sabías que los 2 millones que debe? No son de prestamistas. Son de pensionistas, personas mayores a las que estafó con un esquema Ponzi. David palideció. ¿Qué? Oh, ¿no te lo contó? Tu querido hermano ha estado robando los ahorros de toda la vida de personas mayores, prometiéndoles retornos imposibles. Y cuando todo se derrumbó, pensó que podría usar nuestra empresa para cubrir sus rastros. Roberto comenzó a sudar visiblemente. Eso no es, yo no. Lucas colocó una grabadora sobre la mesa y presionó play. La voz de Roberto llenó la sala. No te preocupes, David. Una vez que tengamos el control de la empresa de Elena, podemos usar sus cuentas para lavar el dinero. Ella nunca lo sabrá, y para cuando alguien lo descubra, será demasiado tarde. David se desplomó en su silla, toda la arrogancia anterior desaparecida. Tengo más, continué. Mucho más. Cada conversación, cada plan, cada documento falsificado. ¿De verdad creíste que después de tantos años viendo las artimañas de Roberto, no tomaría precauciones? Elena, por favor. David intentó una última vez. No, lo corté. Se acabó, David. La policía está aquí por Roberto, pero tú. Lo miré directamente a los ojos. Tú y yo tenemos una cita en la oficina de mi abogado. Los papeles del divorcio ya están listos. Lucas hizo una señal, y 2 oficiales de policía entraron en la sala. Mientras esposaban a Roberto, quien sorprendentemente no ofreció resistencia, me mantuve firme en mi lugar. Elena, David se acercó a mí mientras los policías se llevaban a su hermano. Podemos arreglar esto. Soy tu esposo. No, lo interrumpí nuevamente. Eras mi esposo. Ahora eres solo el hombre que eligió proteger a un criminal sobre su propia familia. Me levanté, recogiendo mis documentos. Te veré en la corte, David.
No te molestes en volver a casa, las cerraduras ya fueron cambiadas. Salí de la sala con la cabeza en alto, dejando atrás 15 años de matrimonio y una vida de mentiras. Pero esto no era el final. Era solo el comienzo de mi nueva vida. 3 meses después. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Ana, mi asistente y ahora socia, mientras revisábamos los últimos documentos. Completamente, respondí, firmando el último papel. La sala de juntas era la misma donde había enfrentado a David y Roberto hace 3 meses, pero todo lo demás había cambiado. Las noticias sobre el arresto de Roberto habían causado un escándalo considerable. Empresario local estafa a ancianos. Los titulares habían sido brutales. Lo que nadie esperaba era que la historia tuviera otro giro. Elena, Lucas entró en la sala con una sonrisa. Los últimos informes están listos. ¿Quieres ver los números? Por supuesto. El informe detallaba todo lo que habíamos descubierto durante la investigación. Roberto no solo había estafado a pensionistas, había estado involucrado en una red de fraude mucho más grande. Y David, mi ex esposo, no era tan inocente como pretendía ser. 72 víctimas identificadas hasta ahora, Lucas señaló en el informe. Gracias a tu cooperación, hemos podido recuperar casi el 80% de los fondos robados. Me permití una pequeña sonrisa. Después de que Roberto fuera arrestado, tomé una decisión que sorprendió a todos. Usé una parte significativa de mis recursos personales para crear un fondo de compensación para las víctimas. ¿Has sabido algo de David?, preguntó Ana cautelosamente. Su juicio es la próxima semana, respondió Lucas antes de que yo pudiera hacerlo. Con la evidencia que tenemos, enfrentará al menos 5 años. Resulta que David no solo sabía de los esquemas de su hermano, había estado activamente involucrado en algunos de ellos. Las grabaciones que teníamos eran solo la punta del iceberg. ¿Y la empresa? Ana cambió de tema, sabiendo que no me gustaba hablar de David. La reestructuración está completa, respondí, sintiendo un orgullo renovado. El nuevo programa de participación de empleados está funcionando mejor de lo esperado. En lugar de vender la empresa, había decidido convertirla en una cooperativa. Mis empleados ahora eran copropietarios, cada uno con una participación en el negocio. Era mi manera de asegurarme de que lo que David y Roberto intentaron hacer nunca pudiera suceder de nuevo. Los empleados están emocionados con el nuevo centro comunitario, añadió Ana. Ah, sí. El centro comunitario. Había convertido uno de nuestros edificios en un centro de asesoramiento financiero gratuito para personas mayores. La ironía no se me escapaba. Usar los recursos que David y Roberto habían intentado robar para proteger a personas como las que habían estafado. Señora Elena, mi nueva secretaria asomó la cabeza por la puerta. Su cita de las 3 está aquí. Hazla pasar. Una mujer mayor entró en la sala. La reconocí inmediatamente, María Gómez, una de las víctimas de Roberto. Señora Elena, sonrió cálidamente. Vengo en nombre del grupo de apoyo. Queremos agradecerle. Por favor, la interrumpí gentilmente. No hay nada que agradecer. Sí, sí lo hay, insistió. Cuando perdimos nuestros ahorros, pensamos que todo había terminado. Pero usted no solo nos ayudó a recuperar nuestro dinero, nos dio esperanza. Sentí las lágrimas amenazando con formarse en mis ojos, pero las contuve. ¿Cómo va el grupo de apoyo? Maravillosamente. Ya tenemos más de 100 miembros. Y gracias a los talleres en su centro comunitario, estamos aprendiendo a protegernos de estafadores. Después de que María se fue, me quedé un momento en silencio, reflexionando. El último año había sido una montaña rusa emocional. Había perdido un esposo, pero había ganado algo más valioso, la certeza de que había hecho lo correcto. Elena, Ana interrumpió mis pensamientos. La revista Forbes está en la línea 2. Quieren hacer un artículo sobre la transformación de la empresa y el centro comunitario. Diles que no estoy interesada en publicidad. Pero Elena, tu historia podría inspirar a otros. La miré, considerando sus palabras. Tal vez tenía razón. Tal vez mi historia podría ayudar a otros a encontrar la fuerza para enfrentar la traición y convertirla en algo positivo. Está bien, cedí finalmente. Pero con una condición. El artículo debe centrarse en el centro comunitario y las víctimas, no en mí. Ana sonrió, conociendo mi terquedad. Por supuesto.
Mientras miraba por la ventana de mi oficina, pensé en todo lo que había cambiado. David y Roberto habían intentado destruirme, pero en su lugar, me habían hecho más fuerte. Había perdido una familia, pero había ganado una comunidad entera. Y lo más importante, había aprendido que a veces, cuando alguien intenta obligarte a renunciar a todo, es una oportunidad para construir algo mejor. Ana, llamé antes de que saliera. Programa una reunión con el equipo legal. Quiero expandir el programa del centro comunitario a otras ciudades. Porque al final, la mejor venganza no es la destrucción, es la creación de algo que tus enemigos nunca pudieron imaginar.